Primera de Samuel, capítulo 15, comienza diciendo: Entonces Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12, el Señor le da un mandato claro a Saúl que lo que tenía que hacer era matar a Amalek y a todo su pueblo debido a su pecado, y debía destruirlos a todos por completo. No tenía que dejar vivo a nadie, a hombres, a mujeres, a niños, a bueyes, a animales, todos debían morir. Entonces Saúl va, convoca al pueblo y van a pelear contra ellos, contra los amalecitas, y van y los matan a todos. Sin embargo, nos dice que en el verso 8 capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Vemos entonces aquí que Saúl no estaba obedeciendo al Señor completamente. Entonces cuando llega, desde el verso 13 hacia adelante, ¿cierto? Nos muestra que llega Samuel. Dice que entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿Qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl le cuenta, le dice: no, es que no destruimos por completo esto. Y Samuel le dice: pero ¿qué es lo que has hecho? Has pecado, porque no has obedecido la voz del Señor. Pero Saúl cree que sí obedeció la voz del Señor, dejando vivo a el rey y dejando vivo a lo mejor de los animales, porque según él era para ofrecer al Señor su Dios en Gilgal. Y entonces Samuel le da una clara lección desde el versículo 22, diciéndole: se complace el Señor tanto en el holocausto y en sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Y así continúa señalándole. Entonces se da cuenta Saúl que ha pecado, y le ruega que le perdone ese pecado. Y luego entonces vemos desde el verso 24 hasta el final del capítulo 35 que debido a esa desobediencia, Saúl nuevamente se le recuerda que él ha sido rechazado. Hoy, dice verso 28, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y le ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y entonces le dice que traiga al rey Agag y al rey de los amalecitas, y él venía alegre pensando que nada sucedería, pero le da muerte Saúl y lo despedaza, nos dice. Termina este capítulo en el verso 35 diciéndonos lo siguiente: Samuel no vio más a Saúl mientras vivió, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Qué es lo que podemos, hermanos, meditar de este capítulo número 15? Primero, que para Dios lo más importante era la obediencia. Saúl no había aprendido eso, no aprendió y no se dio cuenta que lo primero que tenía que hacer era obedecer los mandatos de Dios. Era la segunda vez que no obedecía Saúl, y Samuel le tuvo que mostrar que obedecer es mucho más importante que los sacrificios. No importa cuántos sacrificios hagas, no importa cuántas cosas hagas para Dios, entre comillas, si tú no obedeces al Señor, empezando por tu vida de oración, buscar en lo secreto a Dios, todo lo que hagas no importa. Tú puedes ir a la iglesia todo lo que quieras, a todos los retiros, todas las conferencias, todas las cosas que quieras, pero si no obedeces en lo mínimo al Señor, vives en pecado. Vives en pecado, al igual que Saúl. Por tanto, es mejor obedecer antes que cualquier sacrificio. Saúl también estaba muy preocupado de la apariencia, porque después que Samuel le dice lo que va a acontecer, él dice: bueno, pero muéstrate bien conmigo delante de los hombres, delante de los ancianos, que me vean bien. Les importaba la apariencia de los hombres. Sin embargo, a Dios no le importa eso. No importa cómo los hombres te ven, lo que importa es cómo Dios te ve, cómo tú estás viviendo delante del Señor. Y Saúl era un hombre que aparentaba, y los fariseos eran gente que aparentaba. Y cuando nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo es aparentar, y necesitamos arrepentirnos de ese pecado y reconocer que simplemente debemos vivir delante de Dios con nuestras vidas transparentes ante el Señor.
Samuel entonces destruye todo el pecado. Podemos ver que era el rey Agag que Dios había mandado destruir, y Samuel es quien finalmente obedece al Señor. Y podemos ver que quien ha obedecido por nosotros de forma perfecta es Cristo, quien sí ha destruido todo el pecado en la cruz del Calvario, ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario, destruyendo todo pecado y muerte. Por eso podemos confiar en Él, y cuando confiamos en Él, la consecuencia de haber confiado en Él es obedecer. Son el reflejo a través de nuestra vida que vivimos delante de Dios.